Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Iniciamos la emisión 816 del informativo mesoamericano Voces Nuestras, dándole la bienvenida a este espacio radiofónico que se produce con el aporte colaborativo de nuestra red de corresponsales en la región. Hoy tenemos, entre otros temas, un repaso de algunas de las movilizaciones del pasado 8M, en que las compañeras se pronunciaron con contundencia en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Mi nombre es Joaquín Tapia Arenas y les saludo desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras. De inmediato le presento los titulares para esta semana. En Honduras, juicio contra expresidente Juan Orlando Hernández deja claro que institucionalidad está al servicio de grupos criminales. En El Salvador, el Estado es cómplice de la destrucción y contaminación ambiental, denuncian mujeres salvadoreñas. En Guatemala, se aproxima la primera audiencia en el caso denominado Genocidio Ixil. En Costa Rica, Expo Arte celebra el talento y empoderamiento de las mujeres en Palmares. En México, mujeres que padecen violencia vicaria presentes en la marcha del 8M. En Panamá, organizaciones comunitarias ecológicas conmemoraron el Día Internacional de la Lucha contra las Represas por el Agua y la Vida. En Costa Rica, se registra multitudinaria movilización en el marco del 8M. En Nicaragua, se eleva a 15 los feminicidios en lo que va del año. En Guatemala, el caso Genocidio Ixil, periodo de gobierno del general Fernando Romeo Lucas García. En Latinoamérica, sobrevivientes de Latinoamérica y el Caribe se reunirán en Buenos Aires para lanzar el Movimiento de Valientes. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. En Honduras. Juicio contra expresidente Juan Orlando Hernández deja claro que institucionalidad está al servicio de grupos criminales. Recientemente el exmandatario hondureño fue encontrado culpable por la justicia de Estados Unidos, acusado de los delitos de conspirar para traficar con drogas y armas, lo que revela la infiltración de los grupos criminales dentro de la institucionalidad hondureña. Desde Radio Progreso en Honduras nos informa Yolani Pérez. Saludos cordiales a América Latina y al Caribe. Qué gusto que estén pendientes de la revista informativa Voces Nuestras. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue encontrado culpable recientemente de conspirar para el tráfico de 140,000 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos, además del tráfico de armas. Se preguntan muchos analistas si el juicio y la culpabilidad fue en contra del expresidente Juan Orlando Hernández o en contra del Estado hondureño, convertido en un narcoestado. Y es que el dinero del narcotráfico influyó en los procesos electorales, financiamiento de campañas y también asegurando protección a cambio de impunidad y apoyo a organizaciones criminales, según toda la información que se dio a conocer en este juicio que se desarrolló en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El juicio contra el exmandatario también reveló el uso del poder y las influencias políticas que protegieron y dieron seguridad a los cargamentos de droga que circularon por todo el país, que llegaron a Guatemala y luego continuaron con la ruta hacia los Estados Unidos. También este juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández ha develado la estrecha relación entre la clase política y la criminalidad organizada, específicamente el narcotráfico. Los testimonios de narcotraficantes confesos o extraditados han expuesto esta conexión, evidenciando cómo el poder se utilizó para favorecer a los cárteles de droga, lo que ha dejado a Honduras expuesto y vulnerado en su institucionalidad, asegura la periodista e investigadora Telma Mejía. Es como que nos está avistando esa relación, ese matrimonio maligno, por decirlo así, ese matrimonio cancerígeno que se ha dado y que nos tiene, hoy a un país exhibido, vulnerado, ¿verdad?, en toda su institucionalidad y, con la vergüenza de que se está juzgando, ¿verdad?, a un exgobernante que, como planteó la Fiscalía en sus argumentos, este es un juicio, digamos, donde se ve cómo se usó el poder. Es un juicio de la lucha del poder y cómo el poder
sirvió para ayudar, ¿verdad?, a estos grupos ilegales de los cárteles de la droga. Esa es como la gran tesis, y creo que eso lleva a una reflexión, digamos, del país. Es, bueno, ¿qué vamos a hacer los hondureños? ¿Qué nos queda por hacer a todos, ¿verdad?, desde quienes nos gobiernan y de la sociedad, para recuperar este país? Para muchos analistas, Juan Orlando Hernández es únicamente la punta del iceberg. El narcotráfico ha infiltrado en múltiples sectores Honduras. Cambiar esta realidad supone enormes retos para la institucionalidad hondureña. Desde Radio Progreso en Honduras para Voces Nuestras, un reporte de Yolani Pérez. En El Salvador. El Estado es cómplice de la destrucción y contaminación ambiental, denuncian mujeres salvadoreñas. Desde el Foro del Agua en ese país, compañeras denunciaron sobre la injusticia hídrica que se ha profundizado durante la administración de Nayib Bukele. Además, expusieron que el gobierno de Bukele intenta esconder una cruda realidad al negar o tener en reserva la información sobre las violencias que viven las mujeres. Por ejemplo, a la fecha, no hay datos actuales respecto a los feminicidios. Desde Radio YSUCA en El Salvador nos informa Edgar Franco. Un estado permisivo hacia la destrucción y contaminación. Así es como las mujeres salvadoreñas aglutinadas al Foro del Agua califican el papel de varias instituciones del Estado. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Foro del Agua denunció el deterioro de las condiciones de vida de las mujeres a causa de la profundización del modelo extractivista e injusticia hídrica que se ha agudizado con la actual gestión de gobierno, señala Arely Salas del Foro del Agua. Expresamos que la falta de garantía del derecho humano al agua impacta de manera directa la vida de las mujeres. Las necesidades de las mujeres no son ideológicas, sino concretas. El reporte especial de Desarrollo Humano en el Bicentenario, publicado en enero del 2022 por el PNUD, El Salvador señala que el abastecimiento de agua altera las trayectorias educativas y las dinámicas de hogares y aumenta la carga de trabajo doméstico de las mujeres. En 2007, de 12.860 personas de 12 años o más que reportaron dedicar tiempo para cargar el agua en el país, 56.4% eran mujeres, y la degradación por edad mostró que 1 de 4 niños y niñas eran niñas y adolescentes que entre 12 y 17 años. Asimismo, las mujeres en los territorios se enfrentan a la violencia sexual y física, lo que deja a las mujeres rurales en situación difícil, pues las rutas de atención se encuentran lejos de las comunidades. También la falta de información es un tema que afecta a las mujeres, pues los datos de feminicidios no son revelados y las políticas del Estado no están enfocadas en resolver los problemas, expresaron las mujeres del colectivo del Foro del Agua. Y es que no hay información. Nos niegan información, pedimos datos, todo está en reserva. Entonces es una manera de esconder la realidad que viven las mujeres en nuestro país. Toda la información que hemos intentado pedir, ya sea por problemáticas de robo y despojo de agua, ya sea por feminicidios o por cualquier información que estemos pidiendo, el Estado no quiere brindar información, las instituciones no la están dando, y hay personas que tal vez estarían dispuestas de las instituciones a compartir información, pero tienen miedo porque también están bajo amenaza. Que no tenemos acceso a la información debida y oportuna. Se nos ha negado en todo momento lo que tiene que ver con las informaciones oficiales que nosotros pedimos a las diferentes carteras de Estado, a las diferentes instituciones. En el tema de feminicidios, ¿cómo es posible que no se tienen datos actuales? Esos asesinatos, esos feminicidios no están siendo reportados a nivel de país. Rosa Amelia Chávez, de la Mesa Territorial del Río Jiboa, dijo que hay un abuso al medio ambiente, a la vida, con el daño del monocultivo y un abuso del agua que genera afectaciones en las familias. El Foro del Agua urge de políticas públicas para la vida de las mujeres y la naturaleza, políticas que pongan un alto al extractivismo y a la explotación irracional de los bienes naturales, enfatizaron las mujeres del Foro del Agua. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Edgar Franco. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras.
El principio de igualdad y la prohibición de discriminación implica que todas las personas, sin importar nuestra nacionalidad, raza, condición migratoria, seamos libres e iguales en dignidad y derechos. La movilidad humana implica separarse del hogar y las redes de apoyo. La suma de estos factores pueden resultar en escenarios de vulnerabilidad. Prevenir y abordar estas situaciones de riesgo que frecuentemente derivan de la discriminación es una obligación de los estados y de todas las autoridades por los que transitan o permanecen las personas migrantes, refugiadas o desplazadas. Algunas acciones que se pueden tomar son promover mecanismos que faciliten el acceso sin discriminación a todos los derechos, fomentar la eliminación de barreras administrativas o legales que dificulten la garantía de estos derechos, abstenerse de realizar acciones discriminatorias que impidan el ejercicio igualitario de los derechos. Desde las comunidades y los medios de comunicación, una buena práctica es eliminar discursos estigmatizantes contra las comunidades y personas en situación de movilidad, facilitando espacios para la integración local y compartir en la diversidad. En Guatemala. Se aproxima la primera audiencia en el caso denominado genocidio Ixil. Las familias y las personas sobrevivientes de las masacres cometidas por el ejército guatemalteco de 1978 a 1982 finalmente podrán presenciar cómo un tribunal escucha sus testimonios y juzga a uno de los presuntos responsables de las más de 30 masacres cometidas en la región Ixil, ubicada en el departamento de Quiché. El juicio del caso denominado genocidio Ixil inicia el lunes 25 de marzo, en el que se espera la participación de más de 100 testimonios, siendo 30 mujeres víctimas de violencia sexual. Más de 100 peritajes serán presentados ante el tribunal, informa Juan Pablo Montenegro Rojas del noticiero Mayacat de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. Desde Ciudad de Guatemala, esta es la información. Y yo me subí sobre ese pier viendo para abajo. Como a las 10, 9 de la mañana empezaron a matar los pinados. Todo se quemó ahí, quedamos sin nada. Ya solo nosotros salimos también, ya no miramos a mi papá. Tanto fuimos a sufrir, fuimos a comer pan de los montes. 9 años fuimos allí. El próximo 25 de marzo se tiene programada la realización de la primera audiencia del juicio genocidio Ixil. Este se llevará a cabo para presentar 125 testigos, en la cual se conocerá 30 de mujeres víctimas de violencia sexual. Además, se contará con la participación de 160 peritajes, los cuales serán presentados por 80 expertos y expertas en diversas materias. 14 de estos peritajes son presentados por expertos internacionales. 31 masacres en donde murieron 1.128 personas, 23 aldeas arrasadas, 97 muertes selectivas, 117 muertos por desplazamiento forzada y persecuciones, 26 casos de violencia sexual, 53 casos de desaparición forzada, haciendo un total de 1.421 víctimas. Caso de genocidio Ixil, el cual busca juzgar a Manuel Antonio Callejas y Callejas. Sin embargo, este no podrá enfrentar la justicia debido a que un peritaje del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, descartó que pueda ser partícipe de este juicio debido a no contar con las capacidades mentales para poder enfrentar un proceso de este tipo. Quien sí estará enfrentando la justicia y llevándose a cabo en este juicio será Manuel Benedicto Lucas García, quien fue coronel del ejército y se desempeñó como jefe del Estado Mayor. En su carrera castrense se puede destacar su cargo de general del ejército en el periodo de 1978 a 1982.
El caso fue presentado en el año 2000 por la Asociación para la Justicia y Reconciliación AJR. En 2018, el caso fue aceptado por el sistema de justicia y es en 2019 cuando inició el proceso penal contra los miembros de la cúpula militar de Romeo Lucas García en el periodo de 1978 a 1982. Este caso es acompañado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG. A continuación, su director, el licenciado Neri Rodenas, nos brinda más detalles acerca del impacto que tendrá este juicio para la justicia transicional. Del departamento de El Quiché, momento histórico es entre 1978 y 1982, pues es un proceso que ha venido tras muchos años de querer de llegar a una fase de debate dentro del proceso. Los hechos sucedieron hace casi 40 años. Después de esta larga espera, pues finalmente tenemos ya una fecha señalada para el inicio del debate, lo cual pues provoca mucha expectativa dentro de las personas que están impulsando el proceso y también creo que dentro de la población en general. Podrá develar los hechos históricos que sucedieron en el periodo de 1978 a 1982, que fue el periodo de la presidencia del general Fernando Lucas García, cómo sucedieron los hechos y tratar de encontrar responsabilidades. Lamentablemente solo hay una persona que va a enfrentar directamente el juicio y se refiere al general Benedicto Lucas García, que fue jefe del Estado Mayor de la Defensa. Otras personas pues no han sido, o una persona ya murió, otra persona pues ha sido declarada incapaz para poder asumir este tipo de procesos y hay otra persona que se encuentra prófuga. El caso está a cargo del Tribunal Primero de Sentencia por Procesos de Mayor Riesgo del Grupo A, el cual se ubica en el nivel 15 de la Torre de Tribunales. Le invitamos a seguir el juicio Genocidio Ixil en www.fejer.org/genocidio Ixil en una cobertura especial que le estará llevando a cabo la red de periodistas Mayacat, informando desde los territorios. Para Voces Nuestras en Costa Rica, desde Guatemala, Juan Pablo Montenegro Rojas. En Costa Rica, Expoarte celebra el talento y empoderamiento de las mujeres en Palmares. El viernes 8 de marzo se celebró la inauguración de la segunda edición de la Expoarte del Día Internacional de las Mujeres en la comunidad de Palmares de Alajuela. Ana Loría, una psicóloga jubilada y visionaria, lidera esta iniciativa con el objetivo de resaltar el talento de las mujeres al occidente del país y promover un mensaje inspirador a través del arte. En una entrevista, Ana comparte su visión sobre el poder transformador del arte para las mujeres en todas las etapas de su vida. La nota con nuestra compañera Génesis R. Cruz desde Palmares. El viernes 8 de marzo se inauguró la segunda edición de la Expoarte del Día Internacional de las Mujeres en el restaurante La Lira en Palmares de Alajuela. Ana Loría, una psicóloga jubilada, es la gestora de esta iniciativa, que busca destacar el talento de las mujeres de Occidente y promover un mensaje de empoderamiento a través del arte. Hace 2 años me pensioné y en este afán de buscar que mi tiempo fuera productivo, me topé con los pinceles. Los pinceles me han dado muchísima motivación. Tenemos con mucha frecuencia que la gente cuando se pensiona padece depresión, comienza a hacer eventos depresivos y esto afecta la salud mental de las personas. En mi caso yo dije yo tengo que prevenir. Para Ana, el arte es una herramienta poderosa para impulsar a las mujeres a desarrollarse plenamente después de su jubilación. En entrevista, ella nos compartió más sobre su trabajo. Esta idea surgió el año pasado en un afán de llamar la atención en 2 cosas. Una, en el arte, por supuesto, visibilizarnos como artistas. Y lo otro es el mensaje a la mujer de que nosotras podemos. El mensaje es empoderar a la mujer, que luchen por sus sueños, que luchen por sus metas,
que no permitan que nadie les diga no, porque en el momento que nosotros permitimos que nos digan no, estamos siendo cómplices de aquellas personas que nos están negando espacios, que nos están negando posibilidades. Este año, la segunda edición, yo quise participar a 2 colegas, una se llama Lismaye Pérez, la otra se llama Amelia Koski. Yo creo que el mensaje más claro es que las mujeres tenemos talento, y yo creo que es muy importante el mensaje a la mujer, el mensaje a los ecosistemas que debemos cuidar y proteger. Los datos del tercer informe del proyecto Observatorio del Envejecimiento de la Universidad de Costa Rica del 2024 revelan que muchas personas de 65 años y más enfrentan enfermedades como desnutrición, exclusión social, discriminación, abandono, pérdida de autonomía, entre otros desafíos que ponen en riesgo su salud mental. En este contexto, la Expo Arte del Día de la Mujer es un recordatorio de la importancia del arte como herramienta terapéutica y de inclusión social que puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres en todas las etapas de su vida. Desde Palmares, en Alajuela, Costa Rica, una nota de Génesis R. Cruz. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. ¿Eres estudiante de periodismo? El premio RFI Reportaje en Español cumple su 10ª edición. Envía tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en la redacción de RFI en Español en París con todos los gastos pagos. Tienes hasta el 5 de mayo para participar. Todos los requisitos en rfimundo.com. El ganador se conocerá el 30 de mayo en el marco de la Semana de América Latina y el Caribe 2024 en Francia. En México. Mujeres que padecen violencia vicaria presentes en la marcha del 8M. La violencia vicaria es utilizada principalmente por varones progenitores para dañar a sus parejas o exparejas a través del uso de los hijos e hijas. En el estado de Puebla, en México, las mujeres que padecen violencia vicaria también salieron a protestar el pasado 8 de marzo, como lo reporta Sandra Luz Cruz, corresponsal de Voces Nuestras en México. La violencia vicaria se manifiesta a través de conductas como amenazar con causar daño a los hijos o las hijas, llevárselos sin el consentimiento de la madre, retenerlos fuera del lugar donde viven o incluso fomentar y promover actos de violencia contra la madre. Este tipo de violencia ya se ha incorporado a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, al Código Civil Federal y al Código Penal Federal en México, con castigos de hasta 5 años de cárcel a quien la cometa. El 8 de marzo pasado, en la ciudad de Puebla, las mujeres que están sufriendo violencia vicaria también tomaron las calles. Señor, señora, no sea indiferente, se llevan a los hijos con ayuda de los jueces. Señor, señora, no sea indiferente, se llevan a los hijos con ayuda de los jueces. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Hija, escucha, tu madre está en la lucha. Mujer, escucha, esa es tu lucha. La colectiva Madres exigiendo justicia contra la violencia vicaria. Que nos cuentes un poquito qué es la violencia vicaria. Claro, es cuando el padre de tus hijos utiliza a tus hijos como un instrumento para dañarte. Esta es la tercera vez que marchamos. ¿Por qué salir a las calles esta organización el 8 de marzo? Exigiendo justicia por nosotros, por nuestras hijas e hijos. Nos apartan de ellos y las autoridades no hacen nada. Entonces exigimos que los padres de nuestros hijos nos dejen de violentar y que los dejen de violentar a ellos. Las mujeres que viven violencia vicaria están suficientemente vistas, o sea, son reconocidas en un día como hoy. Tiene poco que comenzó la visibilización aquí en México, entonces apenas comenzamos a sonar en este tema, pero la violencia vicaria ya existe desde hace muchos años. ¿Cuál es la exigencia que están haciendo el día de hoy? Justicia, que podamos estar nuevamente con nuestras hijas e hijos. Somos muchas mamás que el día de hoy somos impedidas de poder estar con ellos. Para el informativo Voces Nuestras desde México, este es un reporte de Sandra Luz Cruz. Hijo,
escucha. Tu madre está en la lucha. Hija, escucha. Tu madre está en la lucha. Mujer, escucha. Esa es tu lucha. En Panamá, organizaciones comunitarias ecológicas conmemoraron el Día Internacional de Lucha contra las Represas por el Agua y la Vida. En el marco del 14 de marzo, Día Internacional contra las Represas y en defensa de los ríos, el agua y la vida, la Red Nacional en Defensa del Agua se movilizó para denunciar que en el Istmo Panameño hay 12 concesiones hidroeléctricas y 14 concesiones en trámite, lo que representa una amenaza a los ecosistemas y la vida comunitaria. La información desde Radio Temblor Internacional con Dania Batista Guevara. El pasado 14 de marzo se conmemoró el Día Internacional contra las Represas y en defensa de los ríos, el agua y la vida, una fecha proclamada durante el primer encuentro de afectados por represas en Curitibá, Brasil, en 1997, por movimientos sociales y representantes de 20 países. Su meta es dar a conocer este tema, luchar contra proyectos de agua perjudiciales para el ecosistema, recuperar el bienestar de cuencas hidrográficas y exigir una gestión equitativa y sustentable de los ríos. Asimismo, este día busca visibilizar los problemas generados por algunos proyectos de desarrollo hidroeléctricas, megaobras que priorizan solo el crecimiento económico sobre la protección ambiental, olvidando el impacto social que estas obras tienen sobre las comunidades más vulnerables. En Panamá, desde el año 2012, la Red Nacional en Defensa del Agua ha incidido fuertemente ante las políticas extractivas de bienes ecológicos promovidas por gobiernos bajo la dinámica financiera internacional, agravando la crisis ecológica, pero a su vez creando las especulativas soluciones climáticas, hídricas y de hambre. En el Istmo Panameño hay 12 concesiones hidroeléctricas y 14 concesiones en trámite, representando una amenaza a los ecosistemas y la vida comunitaria rural. Escuchemos declaraciones de Olmedo Carrasquilla Águila, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Un gran saludo desde Panamá. Nuestro agradecimiento por la oportunidad que nos extienden a la Red Nacional en Defensa del Agua. Como es de saber, todos los 14 de marzo se recuerda el Día Internacional contra la Represa y en defensa de los ríos, el agua y la vida. Esta conmemoración se hace desde 1997 en el primer encuentro de afectados por represas en Curitiba, Brasil, en el cual participaron más de 20 países. El objetivo de este encuentro fue visibilizar la lucha que tienen los pueblos en defensa del recurso hídrico o fuentes hídricas y la lucha que tienen contra megaobras como hidroeléctricas y regadíos, ¿no?, para monocultivo. En este sentido, se hacen distintas acciones legales, acciones sociales, con el fin de exigir otros modelos de vida consonos con la naturaleza y los derechos humanos. Para Panamá, desde el 2012 se vienen haciendo distintas incidencias a partir de las comunidades rurales constituidas por pueblos originarios, comunidades campesinas y también organizaciones socioambientales, en el cual se han puesto demandas legales, querellas penales, denuncias ante proyectos hidroeléctricos que han privatizado los ríos en el interior de la República de Panamá. Hay casos como el fracaso del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco sobre el río Tabasará, las cuencas de distintos ríos en la provincia de Chiriquí y por supuesto también en Boca del Toro. Prácticamente son proyectos que nunca estuvieron auspiciados de manera certera con participación ciudadana e informada con los pueblos, ¿no? Y por eso hemos venido abogando por otros modelos de vida. El pasado 2 y 3 de marzo, en la comunidad de Caizán, provincia de Chiriquí, se hizo un taller comunitario con el fin de generar y hacer uso de energía alternativa, como es el biodigestor o reactor biológico, y también la toma de agua a través de lo que es el impulso y distribución de agua por medio de ariete, sin uso de combustible o electricidad.
Bueno, como Red Nacional en Defensa del Agua, reiteramos nuestra lucha permanente en defensa de la naturaleza y los derechos humanos. También queremos decir que estamos exigiéndole al Estado panameño el cumplimiento de la etapa de cierre del proyecto minero Cobre Panamá, igualmente el rechazo a las falsas soluciones al cambio climático y, por supuesto, justicia para las defensoras y defensores del ambiente que vienen siendo criminalizados a partir de la huelga antiminera pasada en el año 2023. Así que este es un recuento y extendemos nuestra solidaridad y apoyo a todos los pueblos que defienden la naturaleza y el compromiso por la vida en Abya Yala. A tales efectos, como parte de las estrategias colectivas y de esperanza contra el mal llamado desarrollo neocolonial, se vienen gestando proyectos de vida como parte de la transición energética comunitaria justa y real. El pasado 2 y 3 de marzo de 2024 en la comunidad de Caizán, provincia de Chiriquí, se realizó el primer taller comunitario sobre generación y uso de energía alternativa a partir de la toma de agua por medio de bomba de ariete sin uso de combustible o electricidad, además del biodigestor o reactor biológico, que es un sistema diseñado para descomponer materia orgánica. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista de Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, se registra multitudinaria movilización en el marco del 8M. El pasado 8 de marzo, cientos de personas exigieron justicia para las víctimas de femicidio y sus familias, el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, la dignidad menstrual, los derechos para las personas seropositivas, entre otras demandas. La marcha también ha servido para visibilizar la violencia que sufren las mujeres bajo regímenes políticos dictatoriales, como en el caso de Nicaragua, y para mostrar solidaridad con el pueblo palestino. La nota con Carla desde Voces Nuestras. Más de 40 organizaciones convocaron a una multitudinaria marcha en las calles de San José, Costa Rica, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Cientos de personas tomaron las calles contra las políticas del gobierno de Rodrigo Chávez, los grupos antiderechos, la violencia machista, la impunidad en los casos de femicidio y la represión contra los movimientos sociales. Mujeres de todas las edades y varios sectores populares acudieron al llamado, entre ellos mujeres rurales, migrantes y exiliadas, mujeres trans, estudiantes, familias sobrevivientes de femicidio y partidos políticos. Escuchemos algunas voces de mujeres que estuvieron presentes en las calles. Mi nombre es Raquel y hoy estoy marchando porque cuando fui niña a mí no se me apoyó. Mi nombre es Socorro Trejo, soy militante del PRT y también soy de un comité de lucha por vivienda, del Frente Nacional, por el derecho de la mujer para que no sigan siendo violentados y que nos cumplan lo que nosotros como mujeres nos corresponde. Y ya no más homicidio. Que nosotros las mujeres, tanto jóvenes como señoras y todo, porque ahora no respetan edad para hacerle daño a una mujer. Mi lema, a Frente Amplio. ¿Y por qué estás marchando hoy en la calle? Por los derechos, por la igualdad, por la necesidad de una sociedad más justa. Si no trabajamos, nos lleva el carajo. Si no marchamos, no podemos después reclamar. Las manifestantes también pidieron acceso al aborto legal, seguro y gratuito en el país, derechos para las personas con VIH, dignidad menstrual y justicia para las mujeres víctimas de la violencia del régimen Ortega Murillo en Nicaragua. La marcha también se sumó al grito en solidaridad con el pueblo palestino y las más de 30.000 personas que han sido asesinadas por el gobierno israelí. La lucha por los derechos de las mujeres no se detiene aquí. El movimiento feminista seguirá tomando las calles contra la opresión y la desigualdad.
Este fue un reportaje de Carla desde San José, Costa Rica. En Nicaragua. Se eleva a 15 los feminicidios en lo que va del año. De acuerdo al monitoreo de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, la lista de mujeres víctimas de feminicidios en lo que va del año se incrementó a 15, de las cuales 2 eran adolescentes. El caso más reciente ocurrió el fin de semana pasado en el municipio de Rosita, en el Caribe norte de Nicaragua, cuando una joven de 20 años de edad que trabajaba como mesera en un bar fue agredida por un sujeto que la esperaba en las afueras del local. La mujer falleció en un hospital de Managua. Una integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir condenó los hechos y llamó a las autoridades a tomar las medidas preventivas. Los hechos son tan graves que en un solo día en este mes de marzo, 3 mujeres han muerto en un hospital producto de la violencia machista. Donde las mujeres estamos expuestas a los sicarios, estamos expuestas a esa violencia machista que están terminando con las mujeres. Es decir, nos faltan unas estrategias más aterrizadas a este trabajo, a de seguir visibilizando esta violencia que está terminando con la vida y está dejando a esas familias destrozadas. Son 15 femicidios de lo que va del año y vemos cómo están las mujeres, pues. La inseguridad ciudadana, este es un resultado más también de la impunidad. La impunidad ha sido una situación de que las afectadas son las mujeres. Recordemos que de esto de la impunidad, 3 anteriormente habían sido impunes. El pasado 8 de marzo, representantes de diferentes organizaciones de mujeres desde el exilio pidieron al gobierno de Ortega que implemente acciones para prevenir la violencia contra las mujeres. Mientras tanto, el gobierno nicaragüense habilitó una línea telefónica gratuita para que la población denuncie cualquier sospecha de violencia contra las mujeres. Las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos desde el exilio consideran insuficiente las acciones del gobierno de Ortega para frenar la ola de violencia que viven las mujeres en el país. En Guatemala. El caso Genocidio Ixil, periodo de gobierno del general Fernando Romeo Lucas García. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico estableció, como resultado de las investigaciones del informe Guatemala Nunca Más o Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica, informe REMI, así como de otras fuentes y su propia investigación, que durante el conflicto armado interno, especialmente entre 1978 y 1996, se cometieron un aproximado de 160.000 ejecuciones arbitrarias y 40.000 desapariciones forzadas, lo que le permitió establecer un aproximado de 200.000 víctimas directas, sin establecer con exactitud el número de muertes ocurridas durante el desplazamiento forzado en las montañas debido a bombardeos, hambre, sed, enfermedades y falta de medicamentos. En 2008, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG, aceptó el llamado de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación para dirigir la investigación y las acciones jurídicas en una querella penal en contra del alto mando militar del ex general Romeo Lucas García por las graves violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado en contra del grupo étnico Maya Ixil entre el 1 de julio de 1978 y el 23 de marzo de 1982. Los datos generales extraídos en la etapa de investigación permitieron registrar un mínimo de 1.296 víctimas, nominales y no nominales, en el contexto de 34 masacres, ejecuciones extrajudiciales, 49 hechos de sometimiento de la población al desplazamiento forzado, persecución, bombardeo, hambre, sed y enfermedades por destrucción de medios de subsistencia en las montañas, las cuales acarrearon la muerte de miembros del grupo. Además de 23 hechos de quema, destrucción, robo y saqueo de casas, siembras, cosechas, herramientas de trabajo y pertenencias, 44 hechos de desaparición forzada y 30 hechos de violencia sexual. Pasamos a la nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Neri Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, nos comenta el valor histórico que este juicio por masacres de población civil se iniciará el próximo 25 de marzo en tribunales guatemaltecos. Neri, ¿qué importancia tiene a nivel nacional e internacional el desarrollo de este juicio? Bueno, muchas gracias. La importancia es una importancia alta.
porque es un caso en donde en Guatemala en determinado momento histórico, y en este caso fue de 1978 a 1982, se cometieron graves violaciones a derechos humanos. No estamos hablando de una, de dos, de tres muertes, estamos hablando de más de 100 muertes. El caso sobre los delitos de genocidio que sucede en Guatemala se refiere pues a una práctica que el Estado de Guatemala comete durante el periodo que he señalado, durante todo el conflicto armado interno. Por lo tanto, el caso al cual nosotros nos estamos refiriendo pues es un caso muy específico que sucede pues en una región, la región Ixil, y por lo tanto es importante que se puedan deducir responsabilidades sobre aquellas personas que planificaron y ejecutaron el crimen, este crimen que ofende a toda la humanidad. Por lo tanto, su relevancia nacional e internacional es muy alto, porque son acciones en donde murió muchísima gente por acciones deliberadas y planificadas por el Estado de Guatemala, y en el cual se hace necesario sentar precedentes para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Cuando se habla de un caso de genocidio es un delito muy grave, porque se mata a mucha gente a través de las acciones en las cuales se cometió las masacres, y en las cuales mucha gente civil, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y ancianos murieron, por lo cual es importante que toda la comunidad nacional e internacional los conozca y conozcamos quiénes tienen responsabilidad en los hechos. Por lo tanto, su castigo debe ser ejemplar y debe de conocerse por todas las personas a nivel nacional y a nivel internacional. Neri, a nivel nacional este es el segundo juicio por genocidio. ¿Cuál es el rol que la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y Asociación para la Justicia y Reconciliación, AJR, tienen en este proceso? Bueno, la Asociación Justicia y para la Reconciliación pues es esa pues comunidad de personas que pues en alguna forma vivieron el conflicto armado interno, son sobrevivientes de la guerra y están interesados en que se pueda hacer justicia, y por lo tanto en su calidad de querellantes adhesivos, es decir, que colaboran con el Ministerio Público en la persecución penal, van a realizar. La ley lo permite en su calidad de agraviados y por tratarse de graves violaciones a derechos humanos. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, a través de su equipo legal, está asesorando jurídicamente al querellante adhesivo. Por lo tanto, esta participación es una participación de colaboración en la cual pues, los representantes de esta asociación impulsan las acciones, las denuncias y le dan seguimiento, pero para tener una participación activa dentro del proceso se necesita que se pueda haber constituido, y se está haciendo pues con asesoría de los abogados de esta oficina, aunque para aclarar, no solamente son los abogados quienes están involucrados todo un equipo de personas que están trabajando en las comunidades, de personas locales de la región, personas que van desde Guatemala y colaboran con las diversas comunidades en poderse organizar, en poder ubicar los testigos, en poderlos presentar adecuadamente. Recordemos que ya hubo también anticipo de prueba, declaración en calidad de anticipo de prueba, que fue gente que ya declaró y se va a utilizar al momento de un debate, y por lo tanto pues también han habido psicólogos, han habido sociólogos y personas que han colaborado, o sea, que han equipado, que han apoyado a los abogados, o sea, es un trabajo de equipo. Para concluir, Neri, ¿qué expectativas tienen como oficina siendo parte de asesoría legal a acompañantes de este proceso e investigación? Bueno, es un proceso que ha tenido que esperar muchísimos años. Recordemos que los hechos sucedieron entre 1978 a 1982. Se han pasado más de 40 años y la gente pues ha tenido que esperar muchos años. Mucha gente que lo vivió pues ha muerto durante este periodo de espera. Y por lo tanto nosotros no solamente se ha esperado muchísimo tiempo, creemos de que es importante que realmente el tribunal pueda deducir responsabilidades y que podamos obtener una sentencia condenatoria. No solamente que se reconozca judicialmente que en Guatemala hubo genocidio y otros delitos que están siendo perseguidos, sino que también se puedan deducir responsabilidades individuales. En este caso pues se espera que se pueda condenar al general Benedicto Lucas García, quien fue jefe del Estado Mayor de la Defensa en ese periodo, y por lo tanto creemos nosotros que pueda tener responsabilidad.
una sentencia que sea condenatoria, una sentencia que quede firme y que también deje abierto proceso a otras responsabilidades, no solamente quienes deciden, sino que también tuvieron que ver en esa cadena de decisiones, cuadros medios y cuadros ejecutores, que en su momento pues esperamos que pueda avanzarse, pero sobre todo que se reafirme que en Guatemala efectivamente hubo genocidio, ya como unas sentencias anteriores lo han dictado, y que ahora se puedan individualizar responsabilidades. El caso Genocidio Ixil, periodo de gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, será público. Inicia el 25 de marzo del año en curso, por lo que se invita a la prensa, cuerpo diplomático y organizaciones sociales a acompañar y observar el juicio. Desde la ciudad de Guatemala reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. En Latinoamérica. Sobrevivientes de Latinoamérica y el Caribe se reunirán en Buenos Aires para lanzar el Movimiento de Valientes. En un hecho histórico, personas activistas sobrevivientes de 15 países de Latinoamérica y el Caribe construirán la estrategia regional del Movimiento de Valientes con 3 ejes: prevención, sanidad y justicia, con la misión de impulsar una acción colectiva para erradicar la violencia sexual contra la infancia. Sobrevivientes de Latinoamérica y el Caribe se reunirán en Buenos Aires, Argentina, para lanzar el movimiento regional, desarrollar una estrategia y presentar su primer documento de acceso a la justicia y prescripción de la acción penal. Se trata del primer encuentro donde sobrevivientes de toda una región se reunirán para dar vida a la rama regional del Brave Movement Global. El Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe estará conformado por personas activistas de 15 países y donde es importante destacar que por primera vez una región se une para erradicar la violencia sexual en la infancia. En este encuentro se presentará el informe regional elaborado por sobrevivientes sobre la prescripción de la acción penal en los países de nuestra región. En la actividad en Argentina participarán la directora ejecutiva del Brave Movement, doctora Daniela Ligiero, también presidenta de Together for Girls, asociación global dedicada a poner fin a la violencia contra la niñez, especialmente la violencia sexual contra las niñas. Además, en este encuentro participarán alianzas del movimiento, entre las que se encuentran Hispanics for Philanthropy, International Justice Mission, Equality Now y Child's Rights International Network. En este encuentro también se contará con el acompañamiento de personas de la academia vinculadas a la política, activistas por los derechos humanos, intelectuales y periodistas de prensa local e internacional. Nuestra compañera Génesis R. Cruz, en representación de Voces Nuestras, estará participando de este encuentro y nos comparte sobre la importancia para nuestra organización el sumarnos a este movimiento regional. Yo soy Génesis R. Cruz y soy actual presidenta de la asociación Voces Nuestras. Y desde Voces Nuestras estamos súper contentas de habernos sumado al Movimiento de Valientes de Latinoamérica, que es una red regional que forma parte del movimiento global que se llama Brave Movement y está enfocado en sobrevivientes de violencia sexual infantil a partir de divulgación, de investigación y de acciones articuladas en la región. Pretendemos ser una de esas fuerzas que se levante, de esas resistencias que buscan eliminar toda forma de violencia y en este caso contra las personas menores de edad. Además de que vamos a estar monitoreando como región cuáles son los avances y retrocesos en materia legislativa que tiene que ver con las penas, la no prescripción, ¿verdad?, de los delitos de abuso y de violencia sexual, y la idea es seguir incidiendo en esta materia para lograr un continente que respete a las infancias. Y aquí vamos a estar en Argentina, muchas personas, activistas y organizaciones de toda América Latina y el Caribe que tenemos esa misma misión. El Brave Movement Global está liderado por sobrevivientes de diferentes orígenes, cuyas experiencias con la violencia sexual son variadas y trabaja en solidaridad con alianzas para realizar acciones transformadoras basadas en prevenir la violencia sexual y que los agresores sean llevados ante la justicia, que las sobrevivientes de todo el mundo encuentren reparación, agencia y poder para sanar. El Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe, liderado por Brisa de Angulo de Bolivia como presidenta y Sonia Almada de Argentina como vicepresidenta, estará conformado por personas sobrevivientes con diferentes historias y experiencias comprometidas con la lucha para erradicar la violencia sexual infantil. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras.
Es así como llegamos al final de la emisión 816 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Mi nombre es Joaquín Tapia Arenas y fue un gusto compartirle esta producción colaborativa que realizamos con el aporte fundamental de nuestra red de corresponsales en la región. Extendemos el agradecimiento a las emisoras aliadas y espacios de comunicación que comparten y difunden este informativo semanal. Recuerden seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras. También le invitamos a visitar nuestro sitio web vocesnuestras.org para acceder a más información y recursos educativos. Por ahora me despido, pero nos encontraremos nuevamente la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.